Ay, Señor, que se haga tu voluntad con mi jefe, pero si es tu voluntad, Señor, apresúrate y quítalo de mi trabajo y que se vaya para la China, Señor. Amén. Oh Padre, que se haga tu voluntad en mi vida. No importa lo que me cueste, pero que no me cueste tanto. Amén. Señor, que se haga tu voluntad, pero si se puede hacer exactamente como la mía, sería mejor. Amén. Que se haga tu voluntad en mi casa, pero que por favor, que los niños siempre se duerman temprano. Amén. Si es tu voluntad, que haga ejercicio. Dame fuerza para ir al gimnasio. Amén. Esto es A Propósito Podcast. Hoy presentamos ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Familia, uno se ríe, pero esto es verdad. Así es. Primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy su hermano y su amigo Oscar y hoy estoy compartiendo con mis hermanos. Chicos, ¿cómo están? Aquí estamos, Bien. emocionado, pero no cansado. Oigan, hoy día tenemos un tema muy importante y que sería necesario indagar porque en la comunidad cristiana se habla mucho acerca de esto. Y el tema de hoy es cómo saber la voluntad de Dios. Ya. Está bueno. Sí. ¿Cuál es la Muy voluntad bueno. de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y para hablar de eso, primero tenemos que darle a la temática cuerpo y hablar acerca de cuál es el concepto de la voluntad de Dios. ¿Qué significa vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Yo puedo decir de entrada que la voluntad de Dios es lo que Dios quiere o lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere de nosotros y caminar en pos de eso. Primero de saberlo, de conocerlo y luego de vivir trabajando en lo que le agrada a Dios para nosotros. Pregunta, entonces, ¿qué sería lo práctico para comenzar a entender cómo podemos vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Qué sería lo práctico? Si te refieres a qué hacer, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, es vivir una vida devocional, es meditar en la palabra, es la oración. Si en algo a veces le damos por alto, pero cuando Jesús se fue y le dijo a los discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Así es. Les voy a dejar el Consolador, ese Espíritu Santo que va a caminar con ustedes y que va a escuchar todas las cosas y se lo va a hacer saber. Entonces, tenemos que vivir una vida de oración, de meditación en la palabra y de la mano con el Espíritu Santo para que Él nos guíe, porque Él nos hará saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es Amén. Así es, así es. Sí. Yo creo que también es algo muy simple. Yo creo que el cristiano lo ha complicado demasiado. Obviamente está la voluntad tuya, está la voluntad de Dios y sabemos de que Jesús, siendo Dios, se sometió al Padre y se dio cuenta que su propia voluntad no era la del Padre. Y existe dos voluntades, la tuya y la de Dios, y solo hay una correcta. Ujú. Yo diría que hay tres, más de dos. Yo diría que está la tuya, la de Dios y la del enemigo, porque él también tiene un plan que siempre se va a añadir a la carne para dañar y frustrar tu vida. Así que, como dijo Josh, lo primordial es una entrega al Así es. Señor, una Yeah. entrega a Dios, un recibimiento de Jesús como Salvador y una entrega completa de decir, hey, lo que tú Así tienes es. para mí es mejor de lo que yo pueda imaginar. Entonces, Pero debemos de saber escuchar la voz del Padre y discernir por medio a la voluntad que nosotros queremos
ejercer como humano, también debemos de saber cuál es la voluntad de Él por medio de las oraciones, como decía nuestra hermana Gilda, por medio de la oración, por medio de la palabra. Entonces, si es nuestra voluntad, entonces nos vamos a desenfocar completamente y entra lo que es el deseo. Amén. Muy importante. Y es conocer también cómo Dios ejecuta su voluntad. Exacto. Por eso hay que, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que verlo desde dos aspectos. Familia, son dos aspectos de la voluntad de Dios. Primero, el Dios creador. Cuando Él da el decreto y crea el mundo, crea todo lo que nosotros vemos, Él lo hace con su voz. Y al final, dice el Padre, es bueno. Pero también podemos ver el decreto de Dios, de su voluntad en la vida de su Hijo. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que es Jesús el que dice, he venido a hacer la voluntad ¿de quién? Del mi Del Padre. que me envió, de mi Padre. Y es ahí donde nosotros vemos que la voluntad de Dios se acata en la voluntad del Padre. Entonces yo quiero que nosotros podamos indagar entendiendo un fundamento práctico que la Biblia nos da. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en la vida de un cristiano o de un creyente para que esta voluntad pueda comenzar a tomar forma en nuestra mente y en nuestro corazón? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exacto. ¿Qué es lo primero entonces que tendría que cambiar en nosotros para Debemos que esa ser voluntad... transformados. Exacto. Así es. Sí. Y yo creo ahí es Pablo está dando a entender de que tu mente ha sido contaminada. Es por eso que cuando yo dije existe tu voluntad está contaminada con el pecado. Y sabemos de que si somos bien honestos, es que esto es lo que pasa con nuestra cultura, pensamos que somos buenos. Así es. Y pensamos de que lo que nosotros sabemos más que Dios. Y es la misma postura satánica que Satanás tiene. Y a las finales comienzas a hacer la voluntad de Satanás. Y es por eso que uno tiene que entender este principio que Pablo nos está dando, que antes de que tú entiendas la voluntad del Padre, tienes que ser renovado de la mente. Mientras tú hablabas de decretos y hablábamos en principio, estábamos de acuerdo que la voluntad de Dios siempre va a luchar con nuestra voluntad humana, porque eso somos. Y tengo indefectiblemente que irme a lo legal. Nosotros vivimos bajo una atmósfera legal en nuestro país, en los países que residimos, y estamos de acuerdo con la ley. Es más, decimos, la ley es buena. Cuando la leemos en nuestros códigos, en nuestra constitución, cuando la leemos en los reglamentos, cuando la leemos en las leyes, decimos, la ley es buena. ¿Cuándo entra el conflicto con nosotros? Cuando a nosotros nos toca acatar la ley. Qué bueno es recibir beneficios del gobierno. Pero para yo recibir beneficios del gobierno, ya sea el país que estés, yo debo de pagar impuestos. Pero qué difícil es, yo trabajo y ¿cuánto me sacan de mi salario para pagar impuestos? Óyeme, todo lo que nos obliga a hacer algo va en contra de nuestra naturaleza. Así mismo es Dios. Decimos, Dios es tan bueno. Dios, hermano Oscar, el Señor te envía a amar a tu hermano. Óyeme, el Señor te dice que tienes que ser obediente. Ahora, cuando yo llevo esa voluntad de Dios a mi vida, es bueno verte a ti viviéndola, pero yo llevarla riñe totalmente con mi voluntad. Sí, yo debo obedecer a Dios, pero hay tantas cosas buenas que se puede hacer. Puede ser, Señor, que esto que a mí me gusta, a ti también te guste. Apruébalo, por favor. Déjame pasar esto. Mira, se ve bueno. Esa es la lucha natural que vivimos, tanto desde fuera. A veces dicen, bueno, yo no sé qué. Lo vemos en todo aspecto de la vida. Lo que nos restringe, inmediatamente hay algo en nosotros que empieza a luchar contra eso. Por eso es muy importante enfatizar lo que dice Pablo en Romanos. Exacto. Transforma, no dice transforme en su mente, como que otros tienen que hacerlo. Sí. Primero el cambio es interno, comienza contigo. Y la transformación de la mente de un cristiano únicamente comienza cuando conoce la palabra de Dios. Exacto. Mira, la Biblia es un libro peligroso. Familia, el que me está escuchando, la Biblia es un libro peligroso porque no te va a dejar igual. Exacto. Te va a transformar. Exacto. El que se expone a Dios, el que se expone a su palabra, va a ser transformado. Por eso es muy importante cuando hablamos de la voluntad de Dios, parecía jocoso lo que estábamos haciendo al principio, que estábamos orando y tratando de manipular una oración para que trabaje a mi manera. Decía Carla, quiero orar, pero ¿sabes qué? En un sueño revélame. Y nosotros pensamos,
nosotros pensamos que es de esa manera la voluntad de Dios. Por eso hoy tenemos que darle forma también qué es la oración y cómo nosotros vemos la voluntad de Dios por medio de la oración. Hermanos, la realidad es que yo no oro para que Dios cambie su manera de pensar o que haga mi voluntad en mi vida. No. La oración lo único que hace contigo y conmigo es conectarnos con Exacto. su voluntad. Y voy más profundo, mis hermanos. Yo he escuchado que muchas personas dicen, no, yo estoy ayunando y voy a ayunar 21 días y 41 días y 60 días para que el Señor haga su voluntad. No, hermanos. Tú ayunas y tú oras únicamente para que tu vida se someta a la voluntad de Él. Haga o no haga, Él siempre seguirá siendo Dios. Lo real es, siendo bien claro, es que la voluntad de Dios nosotros nunca la cumplimos. Siendo reales, no la cumplimos. Siempre queremos cumplir nuestra voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre es algo que tú no quieres aceptar. Por ejemplo, me explico en esa parte, porque el Señor quiere que tú te bebas esta agua, pero a ti entonces tú quieres una agua saborizada, pero tú sabes que esa agua saborizada te va a hacer daño, entonces tú vienes y te tomas el agua saborizada, pero entonces el agua que te va a hacer vida o que te va a dar vida, que es un agua limpia, que no tiene dulce, que no tiene azúcar, me explico para que más o menos me vayan entendiendo. Sí, tú en la línea de la dieta, sí. Sí, vamos a decir en esa línea de la dieta, pero me refiero a que nosotros siempre queremos cumplir esa parte de nosotros, pero nos olvidamos de obedecer. Por eso Ahora, quería ahora vamos a ver, para que no se quede como esa parte ahí. Como esa nébula. Vamos a ver. No es que nunca vamos a cumplir, es que estamos llamados a cumplir la Amén. voluntad. Amén. Gracias por la corrección, porque a lo mejor no se entendió. Sí, es que vamos a tener luchas. El día a día, dice el Señor mismo le dijo a los discípulos, cada día, niégate a ti mismo, cada día, toma tu cruz y sígueme, pero no es una vez, no es que tú te vas a levantar un día y vas a decir, oye, yo voy a tomar mi cruz y voy a todos los días de mi vida a seguir al Señor. Es un esfuerzo, te vas a levantar cada día y vas a recordar que voy a seguir a Jesús. Es difícil para nosotros porque luchamos con nuestro corazón, con nuestra carne, pero es obligatorio. Si nos hemos sometido a vivir para Cristo, pues mira, a ti esa ley te aplica obligatoriamente. Vivamos, como decía Pablo, transformemos nuestro entendimiento. No lo voy a poder hacer, sí lo vamos a hacer. No por nuestra fuerza, es por el Espíritu que Él ha puesto en nosotros. Correcto. Amén. Y es aquí la parte importante, porque la Biblia la puede leer un ateo y lo único que va a hacer es teoría. Pero la Biblia, cuando la lee un cristiano lleno del Espíritu Santo, la Biblia tiene otra tonalidad. Porque es la revelación viva en tu vida, la cual se ejecuta y te lleva a hacer la voluntad del Señor. Oscar, hay veces que personas leen la Biblia, cristianos leen la Biblia y dicen, pero ¿la debo leer para saber la voluntad de Dios? No la entiendo. Entonces, en esa faceta es muy necesario saber que el Espíritu Santo es el que da iluminación es lo que de la decíamos al palabra. principio. Necesitamos Eso es lo obligatoriamente. y entonces uno tiene, no que dejar de leer la Biblia porque es difícil, sino que uno tiene que preguntarle al Espíritu Santo, ayúdame a leer la Biblia, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres para mí. Decía Oscar, hay personas sabios que leen la palabra y lo leen como para un récord personal, para tener más conocimiento. Pero sí, lo único que tiene que tener nuestro corazón es disposición. Inmediatamente hay disposición para leer la palabra, inmediatamente la vamos leyendo, el mismo Espíritu Santo, y nosotros vamos a ir aprendiendo que necesitamos de ese traductor. Que es el Espíritu Santo, para que nos permita entender. Yo creo que también, por ejemplo, lo que Manuel estaba tocando es que a veces Dios nos da una instrucción, pero queremos hacerlo a nuestra manera y pensamos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios y lo estamos haciendo entre comillas, pero la manera mía. Lo que a mí me encanta de la Biblia es de que no solamente Dios te da qué es la voluntad, sino te da las maneras en cómo cumplirlas. Y ahí hay cosas objetivamente que tienes que hacer. O sea, hay cosas que, por ejemplo, no está en la Biblia si te tienes que poner una chaqueta negra y ponerte un pantalón jeans. O sea, no hay explícitamente, pero sí hay cómo amar a tu esposa. Sí hay cómo ser un buen empleado. Sí hay tantas cosas que
que tú puedes usar la Biblia para entender los detalles. Y yo Ay, creo que cuando- allí entra, como estábamos diciendo, el Espíritu Santo de una manera práctica, ¿ok? Porque, por ejemplo, si estamos buscando un trabajo, uno dice, Señor, háblame, enséñame por dónde caminar. Ordena mis pasos. Es una oración de la Biblia, porque dice que Él ordena los pasos del justo, ¿verdad? Entonces, si nos agarramos de la Escritura y decimos, ok, Espíritu Santo, ordena mis pasos, tienes que tocar puertas. Voy a buscar un trabajo. Voy a chequear aquí, voy a chequear. Señor, cierra la puerta del trabajo que no sea. Enséñame, Señor, déjame saber por dónde caminar. Y ahí hay algo que en lo práctico, cuando uno tiene una relación con el Señor y el Espíritu Santo está dentro, son como impulsos pequeños. Y el Señor te dice como, por ahí no. O te cierra la puerta. Ok, vamos por este lado. Porque el Señor es alguien que encamina a sus hijos. Él no es mezquino y Él tiene siempre lo que Él, porque Él te conoce. Sí. Él nos conoce intrínseca y profundamente. Correcto. Él Sí. sabe Así es. todo talento, don, inclinación, Que lo tenemos. que tú tienes en ti. Entonces, Él sabe lo que te va a dar contentamiento. Él Así es. sabe lo que te va a llenar de propósito. Él sabe en donde tú vas a estar mejor. Pero muchas veces pensamos que nosotros sabemos mejor que Él, pero eso no, Él sabe mejor. Entonces, Exacto. el Espíritu Santo Josh, nos mueve. Josh hablaba de algo de que, y me hizo recordar Primera de Tesalonicenses. Ujú. Primera de Tesalonicenses 4 dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Así es. Ujú. Y Pablo empieza diciendo que ames a tu esposa, Esposa. empieza a dar ejemplos de cómo puedes ir a esa santificación. Y hablábamos de la importancia vital del Espíritu Santo en la búsqueda de la voluntad de Dios, en conocer la voluntad de Dios. Y es necesario tener discernimiento. El discernimiento es uno de los dones ¿de quién? Del Del Espíritu. Espíritu. Ujú. Dice Pablo, hablando de los dones del Espíritu, anhelen Ujú. los mejores dones. Ujú. Y a veces hemos escuchado de anhelar dones como don de lengua. Ujú. Queremos dones a veces que son más de relevancia Vocales, sí, Ujú. más Hacia evidentes, afuera. Así es. más que evidentes, sí. exteriormente, que Sí. los que muchos que van, el discernimiento es vital. Si yo pudiera decirle algo a las personas que nos están escuchando, creo que estamos de acuerdo todos en eso, es que al momento de pedirle al Señor los dones del Espíritu, recuerda lo que dice Pablo, anhela el mejor don. Y para conocer la voluntad de Dios es necesario discernimiento. Es necesario que el Espíritu te diga qué hacer, qué decir. Había una canción hace muchísimo tiempo. Qué hacer, qué decir y dónde ir. Así Ujú. es. Eso no es Así que nos es. levantamos un día y decimos, ¿y ahora qué? Espíritu Santo, dame ese conocimiento. Permíteme Enséñame, ver qué sí, está mal dirígeme. y qué está bien. Ujú. Permíteme, guíame en ese camino. Y quiero recordar lo que dice Proverbio. Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu En propio entendimiento. pensamiento, sí. Reconoce al Señor en todos tus caminos. O sea, date cuenta de que Él es tu Dios en todo lo que emprenda y Él va a dirigir, va a enderezar tu vereda. Veredas. Y siempre Ujú. le digo a las personas con las que tengo que compartir esa palabra es que aunque tú empieces un camino y al final no te va a llevar a lo que el Señor, si tú encomiendas tu camino al Señor, Él va a enderezar Sí. tu Lo que camino. está. Así es. Sí, lo que Y- está. Lo que a mí, perdón que te corté, dale. lo que a mí me gustó, lo que dijo Karen en Proverbios, de que Dios endereza los caminos del justo. Ujú. Del justo. Sí, sí. Hermano mío, si tú piensas, o hermana mía, si tú piensas que Dios te va a dar instrucción divina mientras tú sigas en tu pecado sin arrepentimiento y quieras hacerlo de tu manera, estás muy equivocado, Ujú. ¿no? E incluso vas a estar más confundido, Ujú. vas a estar más perdido, más frustrado. Y yo creo que la Biblia te da revelación de cómo ser justo. Así Y si es. tú nos persigues, ¿verdad? Vemos lo que dijo Cristo, ¿verdad? Primero, persigue a Cristo, persigue el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Añadido. Entonces, preocúpate de buscar por su justicia. Ujú. Así es. Preocúpate eso primero. Y si estás buscando confirmación, ¿qué tengo que hacer? No, busca su justicia. Vive, Así es. Sí. vive Amén. en santidad, vive justo. Amén. Y ahí recién, y eso requiere obviamente renovación de la mente, y recién vas a Ujú. comenzar Transformación. a ver la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, hermanos, vamos a tener que en el proceso aprender cómo vivir bajo esa realidad. Por ejemplo, tú lo ves en la vida de Abraham. Ya. Entonces, claro, Abraham Ujú. decidió vivir bajo la voluntad de Dios. Sí. ¿Y sabes lo bueno que es cuando tú vives bajo la voluntad de Dios en obediencia? Y es que cuando uno vive en obediencia, Dios provee
para tu sacrificio. Exacto. Así es. Porque en la Yes. vida de Abraham tú te das Siempre. cuenta que él dijo, vamos a subir, Ujú. Ujú. adoraremos, Y vamos a... ¿y qué? Y volveremos, regresaremos. sí. Ajá. ¿Ok? Y arriba Dios proveyó Ajá. Ujú. para su sacrificio. Sí. Exacto. O sea, no fue ni él que proveyó para el sacrificio de Exacto. Abraham, fue el Ujú. Señor que Sí. proveyó para lo que él tenía que Amén. hacer. El que Amén. vive en la obediencia de Dios entiende Sí. que nuestro trabajo es confiar, Exacto. creer y vivir en su voluntad. Amén. Y el Señor es tan bueno para en el proceso enseñarnos que Ujú. aunque somos imperfectos, Él espera un amor real de nosotros. Ujú. Amén. Exacto. Así es. Exacto. Amén. Una parte que yo quisiera que toque, sé que la vamos a tocar y quisiera que no la dejemos pasar por alto, es esta parte que tocó Gilda, la parte del discernimiento. Ujú. Muchas personas confunden con el discernimiento de cómo conocer, no saben lo que es discernir entre una cosa y otra y confunden el discernimiento con deseos. Ujú. Y quisiera que esta parte no la dejáramos en el aire cuando la estemos tocando, que le demos bien fuerte a esto, porque yo que trabajo con muchos jóvenes, trabajo con diferentes ramas en la iglesia, a veces no sabemos, o las personas vienen donde mí o vienen donde, Ujú. puede ser donde nuestros pastores, que no conocen qué hacer, no saben discernir entre una cosa y otra, o entre la voz de Dios y entre tus deseos. Ya. Ujú. Amén. Hay, Ya. hay una cosa muy importante en esto también, Ujú. porque dice discernimiento. Mm. Significa que yo voy a discernir conforme a lo que yo conozco. Hay una cosa que siempre le digo a las personas. Cuando yo veo la vida de José, veo algo. Él dice, ¿pecaría yo delante de Dios? Mm. Y él corre. Ahora, la pregunta que el ser humano tiene que hacerse es esto. Cuando yo me pregunto, ¿hay algo de malo en lo que voy a hacer? Lo que estoy evaluando, que quizás es una opción. Pero cuando yo digo, ¿hay algo de santo en lo que voy a hacer? Ujú. Yo entiendo que eso tiene que conectarse con Dios. La El voluntad dise- de Dios es nuestra Ahí santificación. está. Amén. Ujú. Ahí Exacto. está. Ahí está el Sí. discernimiento de Dios. Y- el y- discernimiento en Dios, perdón. Y si somos honestos, de 10 personas que dicen eso, te aseguro que la mayoría que siempre dice, ay, no sé si es la voz de Dios o soy yo, te aseguro que no leen la Biblia. Es, Ahí está. Eso es Ahí lo está. que iba a decir. Uno Ahí tiene está. que discernir de acuerdo a lo que conoce. es que el discernimiento Claro. Y si debe no conocen venir la del palabra, Espíritu. Sí. Exacto. Ujú. Y el discernimiento va más allá. Oh, esto es lo que yo Sí, percibo no es de una algo persona. misterioso. No, el discernimiento es literalmente lo que, Sí. lo que tú sabes ya, Ya. lo que ya fue revelado Y a mira, través de la cómo, escritura. y mira cómo dice, el discernimiento es un don del Espíritu. Exacto. Cuando tú le pides al Señor discernimiento, tú estás pidiendo el Espíritu Santo. Así es. Permíteme ver. Y claro, Mm. como dice Josh, es que cuando nos confundimos es porque estamos muy lejos de la meditación de la palabra. Así Claro. es. Y quería también, Oscar, enfocarnos en que leíamos ahorita, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación. Ese verso termina en algo que a mí me gusta mucho, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta. Y siempre recuerdo a mi pastor en Santo Domingo, mi pastor Brito, Israel Brito, que él en un mensaje decía, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena y agradable, no para ti, es buena y agradable para Dios. Así es. Es perfecta para ti. Lo que busca la voluntad de Dios es que nos seamos agradables ante Él, que nos Exacto, presentemos exacto. ante Él como una ofrenda agradable. Recordemos que lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Lo que Mm. Dios quiere de nosotros es porque Él recibe de nosotros esa adoración. Ya no es un sacrificio, ya no es que voy a llevar un becerro, ya no es que Él lo único que quiere es que este becerro lo sacrifiquemos Yeah. ese yo. Yeah. Porque yo sé que tu voluntad para mí es buena, porque yo sé que tu voluntad para mí Yeah. es agradable y porque yo sé que esa voluntad buena y agradable me va a llevar a la perfección, que es lo que tú quieres de mí. Y es lo que también dice Jeremías. El Señor le dijo claramente a Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti. Exacto. Ujú. Y son Sí. planes de bien, no de mal, Sí. para darte una versión dice, para Futuro, darte un sí. fin y una esperanza. Exacto. Para darte el fin que tú quieres. Sí. Y a mí- Entonces, me he dado cuenta de eso, y discúlpame, no, Josh, no, tranquilo. es que me apasiona mucho este tema, me he dado cuenta de que a veces cuando yo bailoteaba en buscar la voluntad de Dios a mi manera, porque Mm. lo debo de reconocer, hay una Ana en mí que el Señor le dice,
esto es lo que quiero hacer contigo, y yo empiezo a buscar los caminos. Él lo quiere así, lo voy a hacer así. Como que soy yo. Déjame traer a Agar, esta es la que va a tener hijos porque yo no tengo. Siempre busco como un segundo plan. Como que lo que Dios me dice que va a pasar va a depender de mí. Y tengo que volver, no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Entonces, es recordar todos los días que esa voluntad buena y agradable me va a llevar a lo que yo quiero. Sí. Así es. Sí. Y a mí me gusta lo que dice Charles Spurgeon, yo soy un fanático, el príncipe de los predicadores. Ajá. Él dice esto sobre el discernimiento. Yo creo que esto va a pegar a grano. Aclarar. Él dice, el discernimiento no es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Más bien es distinguir entre el bien y el casi bien. correcto. Ujú. Y entrando en ese punto, yo he escuchado y jóvenes y incluso lamentablemente cristianos que no entienden la voluntad de Dios en sí, que por ejemplo si pasan por una tragedia, pierden un familiar, pierden un hijo, por los que me conocen, yo tuve un miscarriage, una pérdida, y yo sé que no fue la voluntad de Dios, no es que Dios quiso hacer eso, pero a la final Dios es soberano y entendemos la doctrina de su soberanía y sabemos de que al final del día Él está en control y vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo caído y sufrimiento. estamos expuestos, seas cristiano, seas bautizado en lengua 1000 veces, el Espíritu Qué Santo bueno te tumba todo cada eso. rato, amén, amén, amén. Eso no te vacuna de una tragedia. Y hay que tener discernimiento, sabiendo, y de nuevo, la escritura es muy claro, lo que es Sí. de Dios, lo que es de Satanás, Así es. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan de eso? Cuando alguien viene hacia ti, me pasó una tragedia, fue la voluntad de Dios. Bueno, yo creo exactamente lo que tú acabas de decir. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que sufre las repercusiones de las decisiones de Adán y Eva y la palabra dice que llueve sobre el justo y el Y el injusto. exacto. Así O es. sea que no hay, como tú dices, no hay vacuna, no hay impermeabilidad al Yeah. sufrimiento. Ahora, el Señor también promete que para todo aquel que lo sigue, para todo aquel que está sometido a su voluntad, Él trabaja todas las cosas para bien. Exacto. Y eso es algo Yeah. muy difícil de escuchar cuando estamos en un momento difícil, en un Ujú, momento de pérdida, exacto. en un momento de lloro, de crujir de dientes, de tristeza. Mm. Pero el Señor, si tú le confías eso al Señor, si le Exacto. confías eso al Señor, el Señor va a tomar eso y lo va a transformar en algo que va a ayudar a los demás, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. En algún momento el Señor va a trabajar sobre eso Sí. para que tú llegues a un lugar de aceptación y una vez más de paz y una vez más de gozo. Así es. Esas experiencias nos transforman para siempre, no vamos a Sí. volver a ser el mismo, Sí. Exacto. pero el Señor va a darnos esa paz, esa tranquilidad. Y tenemos la esperanza de que si estamos en Cristo vamos a volver a vernos, vamos a volver a reunir Exacto, con esos seres exacto. amados que nos están esperando. Sí. Yo Y- creo que, hermano Oscar y chicos, yo viví, lo que he vivido en mi vida, le decía a mi esposo que no hay un momento en que uno de los momentos en que uno está más atado a la voluntad del Señor es cuando, por ejemplo, la mujer está embarazada. Cuando nosotros tuvimos nuestra primera hija, yo recuerdo que la doctora, la que recibió mis resultados de la prueba de embarazo, me sentó y me dijo, mira, tú estás embarazada, pero yo soy tú y no celebro, porque no sabemos, creo que es un embarazo ectópico. Y yo, ya ustedes saben, yo era lo que más quería era quedar embarazada. Y yo le dije, ok, doctora, vamos a hacer algo. ¿Usted tiene un baño aquí? Me dice, sí. Ok, yo me voy a parar. Yo voy a celebrar. Déjeme celebrar. Porque de entrada, a mí me habían dicho que yo no podía quedar embarazada porque tengo varios poliquísticos. Y así que déjeme celebrar que Dios lo puso ahí. Amén. Amén. Yo no sé qué va a pasar mañana. Y que hay pero evidencia de que Dios lo puso ahí. Usted me porque dijo que usted Dios no lo puso- puso ahí. lo- Entonces, hoy yo voy a celebrar. Me metí en ese Exacto. baño y brinqué, salté, lloré, le agradecí al Señor, me limpié mis lágrimas, salí, le dije muchísimas gracias y me fui a mi casa. Recuerdo que como 2 semanas después tuve un sangrado y ella me llamó y me dijo, ven, te espero en emergencia, vamos a hacer un legrado. Y yo le dije a mi esposo, me senté en la cama, le dije a mi esposo, mira, ya Dios lo puso. Esto es vivir
cada día. Luego vino el milagro, tuvimos otro médico, gracias a Dios. Y yo vivía cada día diciendo, Señor, ¿ya lo pusiste ahí? Yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque hoy está. Yo no sé si va a estar mañana, pero hoy está. Amén. Y ella va a nacer. Si es tu voluntad, ella va a nacer. Yo me voy a quedar confiada. Si lo pierdo, gracias. Si no lo pierdo, Yeah. gracias. Si yo lo pierdo, yo te voy a dar las gracias de la misma manera que te voy a dar las gracias que si lo tengo en brazos Exacto. al tiempo Sí. indicado. Y así vivía cada día. Eso sí, tenía a mi ginecólogo loco y yo le decía, hoy amanecí, hoy voy bien, hoy voy caminando. Y cuando tuve a la niña en los brazos, le dije al Señor, este regalo, esto es un préstamo que tú me diste. Exacto. Ayuda a mi corazón a entender Mm. que ella no es mía, que ella es tuya. Sí. Que va a llegar un momento o que ella me va a entregar a tus manos o que yo te la voy a entregar a ella. Trabaja en mi corazón para eso, porque a veces entendemos que lo que Dios me da, no tú me lo vas a quitar, no lo voy a perder. No, vivamos en contentamiento con lo que Dios en todas. Sí. Es difícil, Sí. es Sí. difícil, Complicado, pero complicado. para eso Sí, Él nos yo creo deja lo que- que lo hace difícil es de que conectamos la aprobación de Dios con cosas que tenemos. Y no, esos son beneficios de estar con Dios, ¿verdad? Y sabemos de que tú no puedes formar una identidad con las cosas que Dios te da. Así es. Tu Exacto. identidad es en Cristo y solamente en Cristo. Amén. Ujú. Si Dios quita a mi hijo, ¿quién soy? Si Dios me quita a mi esposa, ¿quién soy? Si Exacto. Dios me quita Ujú. mi trabajo, ¿quién soy? Ajá. Sigo Y siendo. entonces, no, yo soy único y eternamente hijo de Dios y nada me va a separar, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo claro ya, porque Sí. cuando venga la tribulación, cuando venga la enfermedad, cuando venga algo triste en tu vida, en vez de estar pesimista y perdido, recuérdate que en Cristo lo tienes todo. Es como Amén. Abraham, él Amén. iba triste a entregar a su hijo, él iba Ya, tristísimo, exacto. pero él iba, él Ya. no se devolvió Y en Dios ningún proveyó momento. para su obediencia. Y, Sí, sí. y hay situaciones que pasan. Tú decías tragedia, ¿cierto? Ya. Yo le voy a poner a esto situación, porque no fue una tragedia. Para mí tragedia tiene que ver Ya. regularmente con muerte. Mm. Pero yo voy a poner un ejemplo de una situación que yo tuve, que fue una situación dolorosa para mí, pero fue la voluntad de Dios, porque en ese momento yo no lo entendía. Yo tuve una situación laboral, me quedé sin trabajo de la nada. Cuando tú tienes una, ¿cómo le podemos decir a esto? Una organización económica, Ujú. que tú estás Sí. estable, y de esa estabilidad viene y se va todo, Ujú. como pasó con Job, ¿cierto? Ujú, Exacto. ujú. Entonces, ¿pero qué sucede? Que dentro de esa estabilidad yo me estaba olvidando de algo, mi ministerio. Lo que era Dios, yo lo había olvidado. Y en ese momento de dolor, el Señor me dijo, tuve que hacerlo para llamar tu atención. Cerrar la puerta. Yo estar sentado hoy en este lugar o ir a una iglesia a ministrar libremente, yo no podía hacerlo. Porque yo te trabajaba los 6 días de la semana y a veces no tenía tiempo para mi familia, para mi ministerio, para mi iglesia, para Mucho mis menos. pastores. Ujú. Entonces, esa fue una situación la cual fue favorable para mí, porque ahora yo vivo conforme Ujú. a lo que verdaderamente me mueve Viene a de mí Dios. como cristiano. Amén. Ujú. Y es como decía Job en ese momento, Jehová Dios, Y Jehová quitó. Miren, sea el nombre Bendito Del sea. Señor y, bendito. de él. y aquí es cuando yo quiero que nosotros pensemos en esto, ¿no? Todos hemos concordado, Mm. ¿verdad? Que independientemente de las cosas malas que pasen, ese no es el final. Exacto. Eso es un exacto. Un momento. Un momento de proceso. Sí, y yo es un creo que la momento. Biblia nos da herramientas Mm. por medio de situaciones que podemos ver diferentes personajes. Pero hay uno, específicamente nuestro Señor y nuestro Rey de Reyes. Él también tuvo pérdidas. Exacto. La de su padre terrenal, José, Ujú. Ujú. teniendo todo el Sí. poder De- para de poder salvarlo. regresarle De la poder vida. resucitarlo, Sanarlo, levantarlo. ajá, Ok. de levantarlo. El Ya. Señor aparentemente no hizo nada, Mm. pero yo creo que es una enseñanza para nosotros también. Porque a veces nosotros podemos decir, es que el Señor no entiende. No, Él lo vivió también en la Ujú. carne. Ujú. Por eso el Señor nos dice a nosotros por medio de su palabra, en el mundo Tendremos tendréis aflicciones. aflicciones. Exacto. Así es. Él dice, no es que yo no voy a permitir que ustedes no vivan la aflicción, la viví yo.
las vivieran ustedes. Ujú. Pero él dice al final, pero confiad Ujú. porque yo he he vencido vencido al al mundo. Ujú. Exacto. Nuestra vida no Mm. se acaba cuando nosotros cerremos los ojos en esta vida Ujú. terrenal. Amén. Nuestra Exacto. vida, nuestra vida es eterna en Cristo. Así es. Y claro que sí, vamos a tener momentos de pérdida de trabajo, vamos a Sí. tener la despedida de un ser querido, vamos a Sí. experimentar, yo también Sí. lo experimenté, un aborto no deseado, Ujú. pero me acuerdo que en el momento más difícil, mi esposo y yo nos miramos Yeah. cuando estábamos en la casa experimentando ese aborto no deseado, y me acuerdo que los dos concordamos con algo y dijimos, Carolina, si el Señor ha sido el Dios de nuestro hogar en los tiempos buenos, Él seguirá siendo el Señor Exacto. Ujú. en el tiempo Sí. de aflicción. Sí. Porque el Señor dijo en su palabra que en medio de la aflicción, Él Él estará estará conmigo. con nosotros. Sí. Amén. Él estará Exacto. conmigo. Y Ya. cuando yo me aferro a su voluntad, Sí. entiendo que el propósito de Dios para mi vida es eterno. Y hay una Eterno. canción por Así ahí es. que dice, Dios de lo imposible, te adoramos. Esa, wow. ¡Cántalo! Eso, Aleluya. eso, Músico. eso, Venga. eso de verdad. Que suban los Como los músicos. predicadores. El pianista, por favor, que suba. Amén, que me dé un pat bien bonito que vamos a empezar a desatar. Pero de verdad, Yeah. a ese Dios de lo imposible, que yo Yeah. cuando los médicos, ¿qué pasó Sí, contigo? sí. Yo también tuve, ¿qué cosa? Yo también tuve una pérdida. Mi esposa teníamos 7 años buscando, ¿verdad? Que el Señor hiciera la obra. Y a mí me dijeron, tú lamentablemente, bien claro así el doctor me dijo, eres estéril. Y yo nunca había Wow. escuchado ¿cómo se dice? Esterilidad en un hombre. Yo pensaba que eso era la mujer solamente. Wow. Y me dijo, tú no puedes procrear. Y de verdad, esto para mí fue bien chocante cuando yo veo esa... estoy tratando de contenerme, pero cuando yo veo esa semillita, esa cosita, y yo decía, verdaderamente Dios, tú lo pusiste ahí. Entonces, si tú hiciste que yo procreara, porque para mí fue mi hijo o hija, no llegamos a saber. Entonces, yo dije, pero entonces, verdaderamente tú eres el Dios de lo imposible y que puede cambiar lo negativo a lo positivo cuando tú Sí. quieras. Cuando quieras. Cuando- Y que cuando esa parte me impacta mucho, cuando el Señor dijo que se haga tu voluntad. Sí. 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 Es Amén. en la oración de Jesús Sí. también nos lo Aquí. enseña. Sí. Que se haga tu voluntad. Sí. Es fuerte. En Y el como- cielo como en la tierra. Exacto. Ujú. Y como tú decías, Oscar, para él fue difícil. Porque si lloró Jesús cuando Lázaro murió. Sí. Ujú. Imagínate Yeah. con José. Así es. Yeah. Lloró. Claro, entonces Yeah. muchísimas cosas que también pasó, que nosotros también lo vamos a vivir, pero que tengamos contentamiento en él. Cuando decía ahorita es difícil, es porque emocionalmente, como humanos, nos vinculamos a lo que Dios nos da. Nos Ujú. vinculamos. Exacto. Y hasta soltarlo. Eso es difícil. algo que hay que denotar ahí, porque cuando Jesús estaba orando, decía que tu voluntad sea hecha y no la mía. El enfoque de él no era un enfoque terrenal, era un Ujú. enfoque celestial. Celestial. Ujú. Y nosotros cuando caminamos en la carne, porque somos hechos de carne, nos aferramos al éxito terrenal, nos aferramos a los deseos terrenales, más cuando entendemos que nuestro enfoque verdaderamente, o sea, así vivamos 150 años, que es imposible. Eso es así comparado con la eternidad que no tiene Exacto. tiempo. Entonces, hay que tener un enfoque celestial. Cuando tenemos un enfoque celestial, se nos hace más fácil poder decir, ok, Señor, haz tu voluntad, porque Yes. entonces tú me vas a poder llevar a ese fin tan hermoso que tú tienes para mí. Ahora el Señor sí dice que él tiene, la voluntad de Él es buena para nosotros en la tierra, que vivamos una vida abundante, pero no manipulando nosotros nuestros deseos y después ponerle el nombre de Dios a esos deseos. Exacto. Que Si es esa no, abundancia. tener ese enfoque celestial. Señor, haz en mi vida como tú quieras porque sé que será bueno para mí, para mi descendencia, para mi generación y para mi eternidad. Sí. El tema de la Yeah. voluntad de Dios es como tan amplio, muchas veces, Exacto. como Y demasiado. es por eso que yo siempre digo, no nos obsesionemos, ¿cómo se dice? Obsesionemos con los detalles. Si Dios te dice de hacerlo algo, hazlo,
Y obviamente Dios, cuando tú obedeces, por lo menos de experiencia y de lo que yo he visto en la Biblia, Dios no trae claridad hasta que tú obedeces, ¿verdad? Y Dios no te va a dar los detalles en sí, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Ajá, Tenemos queremos una saber todo el obsesión, plan. tenemos una obsesión con clarificación, Sí, ¿verdad? saber Con la cómo, claridad. saber qué y cómo. Ajá. Exacto. Entonces, yo creo que es momento de, como cristianos en este mundo temporal que estamos, de ser ejemplos que, mira, aunque no entienda, aunque no sé el plan total, voy a confiar en Cristo y me voy a obsesionar en confiar en vez de entenderlo todo. Yo Amén. creo que eso, Amén. eso debería ser nuestra, digamos, misión o meta, digamos. Absoluto que sí. Tomar el primer paso. Ahí Dios te enseña el segundo y el tercero. Y algo muy importante, ¿no? Porque nosotros podemos decir, wow, entonces, ¿cómo vivo bajo la voluntad de Dios? ¿Será que yo tengo que preguntarle al Señor, esta es la casa que debo comprar? Ujú. ¿O esto es lo que yo debería obtener? ¿O este es el carro que yo debería invertir? Ya. Yo creo que lo más importante es que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad para entender lo que es bueno y lo que es malo. Ya. Una cosa muy Sí. importante, hermanos, no, es que Dios está conmigo, por eso me compré el carro. ¿Tienes las finanzas adecuadas para hacer eso? Claro. Oh, yo me quiero comprar una casa. Yeah. Tu economía está bien, Yeah. has trabajado en tu Yeah. crédito. Hermanos, Ujú. Dios no te va a dar lo que tú no has invertido. Exacto. ¿Ok? Tú tienes que aprender a invertir. Sí. La integridad de nosotros como hijos de Dios comienza en hacer buenas decisiones. Sí. Amén. Ahora, para cerrar un poco acerca de esto de la voluntad de Dios, mis hermanos, yo quiero que ahora tú puedas grabarte y quedarte con esta frase en tu corazón. Mira, la parte que tú no puedas hacer, Jesús la hará por ti. Yo quiero que te transportes conmigo un ratico al Getsemaní. El Señor veía a sus discípulos durmiendo, pero el Señor sabía qué iba a hacer con ellos. Y es en el Getsemaní que el Señor dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En la carne el Señor sufría porque Él sí sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Pero hay una coma muy importante ahí. Y esa coma dice, pero que se haga tu voluntad, más no la mía. Tú y yo tenemos la oportunidad de vivir en un lado de la coma. Vivir en el lado de la coma en que queremos desistir o vivir en el lado de la coma Ujú. en que queremos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a doler. La voluntad de Dios va a llevarnos a nosotros a decir en muchas ocasiones, no lo voy a hacer porque esto no agrada al Señor. Amén. La voluntad de Dios te va a llevar a ti a decir este círculo íntimo no edifica Ya. y tengo que soltarlo. Y muy importante, mis hermanos, tú y yo somos Aleluya. lo que consumimos. Si consumes la palabra de Dios, la voluntad de Dios para tu vida será buena, agradable y perfecta, porque en su palabra no hay error. Exacto. Y mi querido Oscar. Un minuto, un minuto. Vamos. Vamos. Entonces ahora viene la parte importante para todos nosotros y sería, ¿quieren conocer la voluntad de Dios? Bueno, mis hermanos, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Ujú. Tip. Primero tienes que conocer la palabra. Tienes que indagar en ella, tienes que profundizar en ella, tienes que entender que todo lo que dice aquí es bueno para tu vida. Encontrarás personas imperfectas pero reales. También, muy importante, someter tu yo y entender que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Significa que ahora mi vida y mi voluntad van acatadas con la del Señor. Y por último, entender que hay momentos en la vida que vas a tener que huir. La voluntad de Dios nos va a llevar a nosotros a correr y a entender que al final todo es para nuestro bien. Dios les bendiga.